Hay momentos en la historia de la humanidad donde el silencio institucional dice más que 1000 palabras. Momentos donde los protocolos se activan sin previo aviso, donde los comunicados oficiales desaparecen y donde los científicos comienzan a hablar en voz baja, casi susurrando. Este es uno de esos momentos. Código rojo en la NASA. En las últimas horas, los sistemas de monitoreo espacial detectaron un cambio repentino en la trayectoria de 3I, Atlas. Por primera vez desde su descubrimiento, el objeto se dirige directamente hacia la Tierra. No es una proyección, no es una posibilidad remota, es un dato que cambió todo. Durante semanas, este objeto interestelar viajó en una trayectoria predecible, alejándose del plano orbital terrestre con la misma precisión matemática con la que apareció. Los modelos computacionales lo mostraban como un visitante fugaz, un cuerpo celeste más atravesando el sistema solar sin intención de detenerse. Pero anoche, a las 2:47 hora universal coordinada, algo cambió. Antes de seguir, déjame en los comentarios qué opinas de este descubrimiento. ¿Es posible que un objeto interestelar cambie su rumbo de forma espontánea o estamos ante algo completamente distinto? Escribí lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre 3I, ATLAS. Hasta hace 72 horas, 3I, Atlas, viajaba en línea segura, lejos del plano orbital terrestre. Su velocidad era constante, su dirección previsible. Los telescopios terrestres y los satélites de seguimiento lo monitoreaban como parte de la rutina estándar de catalogación de objetos interestelares. Nada indicaba peligro, nada sugería anomalía, pero anoche su velocidad cambió y la dirección actual proyecta un cruce potencial con la órbita de nuestro planeta en menos de 20 días. Los primeros en notarlo fueron los observatorios privados en Chile y Australia. Astrofísicos del Observatorio Europeo Austral detectaron una desviación de 0.03 grados en el vector de desplazamiento del objeto. Puede sonar insignificante, pero a velocidades interestelares, una desviación de esa magnitud equivale a miles de kilómetros de diferencia en el punto de llegada. Y esa diferencia coloca a 3I, Atlas, en una trayectoria de intersección directa con la Tierra. Lo primero que hicieron fue verificar los cálculos. Pensaron en errores instrumentales, en perturbaciones gravitacionales menores, en el efecto Yarkovsky o en cualquier fenómeno conocido que pudiera explicar la desviación. Pero todos los modelos confirmaron lo mismo. El cambio fue abrupto, ocurrió en un lapso de menos de 6 horas y no coincide con ningún patrón natural conocido. Fuentes internas aseguran que la NASA activó un protocolo rojo, un código de emergencia reservado solo para amenazas espaciales no identificadas. Este protocolo no se activa por asteroides conocidos, no se activa por basura espacial, no se activa ni siquiera por eventos de alta energía solar. Se activa únicamente cuando hay un objeto de origen desconocido que presenta características anómalas y potencial riesgo para la Tierra. El protocolo rojo implica la coordinación inmediata de todas las agencias espaciales internacionales. Implica el redireccionamiento de telescopios de alta precisión, implica el análisis continuo de datos en tiempo real. Y más importante aún, implica silencio mediático hasta que se comprenda la naturaleza real de la amenaza. Lo extraño es que no se emitió ningún comunicado público, no hubo conferencias de prensa, no hubo actualizaciones en las redes oficiales de la NASA, la ESA o la Agencia Espacial Rusa. Solo un movimiento en la base de datos del Minor Planet Center. Los archivos de 3I, Atlas, fueron reclasificados como de acceso restringido. El nivel de clasificación cambió de público a sensible restringido en menos de 12 horas. Esto no es protocolo estándar. Los objetos interestelares suelen ser de interés público, precisamente porque son raros, estudiados abiertamente por la comunidad científica global. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, fue estudiado a plena luz del día. Borisov, el segundo cometa interestelar, fue fotografiado por telescopios amateur de todo el mundo. ¿Por qué entonces 3I Atlas, el tercer visitante confirmado, es tratado como información clasificada? Astrónomos independientes lograron interceptar las lecturas térmicas del objeto antes de que los datos fueran restringidos. Lo que encontraron no tiene precedentes. El patrón energético de 3I Atlas no es consistente con el de un cometa típico. Los cometas emiten calor de forma irregular debido a la sublimación del hielo en su superficie cuando se acercan al Sol. Pero 3I Atlas muestra una firma térmica uniforme, simétrica, casi artificial.
Más inquietante aún, la temperatura superficial del objeto ha aumentado de forma constante en las últimas 48 horas. No está acercándose al Sol, no está siendo bombardeado por radiación solar intensa. Sin embargo, su temperatura sigue subiendo, como si algo en su interior estuviera generando calor de forma activa. El patrón energético aumenta a medida que se acerca. No es una caída libre, es una aproximación controlada. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Los objetos interestelares siguen trayectorias hiperbólicas, lo que significa que entran al sistema solar. Son influenciados brevemente por la gravedad del Sol y luego salen disparados de vuelta al espacio interestelar. Es un movimiento parabólico, predecible, gobernado enteramente por la física gravitacional, pero 3i, Atlas no está siguiendo una trayectoria hiperbólica pura. Los cálculos muestran microcorrecciones en su curso, ajustes mínimos pero detectables que no pueden ser explicados por fuerzas gravitacionales naturales. Es como si el objeto estuviera realizando maniobras. Un investigador del Instituto SETI, que habló bajo condición de anonimato, lo describió de esta manera. Si tuviera que compararlo con algo, diría que se parece al comportamiento de una sonda espacial realizando ajustes de trayectoria mediante propulsión iónica, pequeños empujones constantes que modifican el rumbo sin cambios violentos de velocidad. Pero claro, eso implicaría que 3i Atlas no es un objeto natural, implicaría que es artificial. Y esa conclusión abre una caja de Pandora que ninguna agencia espacial está dispuesta a abrir públicamente sin pruebas irrefutables. Contame en los comentarios qué teoría te convence más. ¿Crees que puede ser un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O pensás que estamos viendo algo diseñado, construido, enviado con un propósito? La comunidad científica está dividida. Algunos astrofísicos insisten en que debe haber una explicación natural, quizás eyecciones asimétricas de gas desde el núcleo del objeto, similares a las que afectan a algunos cometas, quizás interacciones magnéticas con el viento solar que aún no hemos modelado correctamente, quizás efectos relativistas que no estamos considerando adecuadamente en nuestros cálculos, pero otros no están tan seguros. El Dr. Michael Zhang, especialista en dinámica orbital del Instituto de Tecnología de California, publicó un artículo preliminar en RxSiv sugiriendo que las correcciones de trayectoria de 3i, Atlas, son demasiado precisas para ser accidentales. La probabilidad de que fuerzas naturales produzcan este patrón específico de ajustes es estadísticamente insignificante, escribió. Estamos viendo un nivel de precisión que solo se observa en sistemas de navegación controlados. El artículo fue retirado de la plataforma menos de 24 horas después de su publicación. Oficialmente, por revisión de datos. Extraoficialmente, porque alguien no quería que esa información circulara libremente. Mientras tanto, los telescopios espaciales más avanzados fueron redirigidos hacia 3i ATLS. El telescopio espacial James Webb, que habitualmente observa galaxias distantes y exoplanetas, fue reprogramado para apuntar hacia el objeto. El telescopio Hubble también modificó su agenda de observación. Incluso observatorios de radio de banda ancha, como el Very Large Array en Nuevo México, están monitoreando el objeto en busca de emisiones electromagnéticas anómalas. ¿Qué están buscando exactamente? Nadie lo dice públicamente, pero la respuesta más obvia es señales, emisiones de radio, patrones en el espectro electromagnético que no puedan ser atribuidos a procesos naturales. En otras palabras, están buscando evidencia de tecnología. Y según filtraciones de personal técnico del radiotelescopio de Arecibo, algo fue detectado. No es una señal continua, no es un mensaje codificado, es un pulso, un patrón rítmico de emisión electromagnética en la banda de microondas que se repite cada 7.3 segundos. Los pulsos naturales existen en el cosmos. Los púlsares, por ejemplo, son estrellas de neutrones que emiten radiación de forma periódica mientras rotan. Pero los púlsares están a años luz de distancia, y sus señales son extremadamente regulares, derivadas de su rotación física. 3i, Atlas está dentro de nuestro sistema solar, y su pulso no coincide con ningún modelo astrofísico conocido. Es demasiado lento para hacer rotación estelar, demasiado regular para hacer emisión caótica, y demasiado específico en su frecuencia para hacer ruido aleatorio del espacio profundo. Y si lo que estamos viendo no es un cometa,
sino una máquina creada para observarnos? Esa pregunta no es nueva. Ya se hizo con Oumuamua cuando su forma alargada y su aceleración inexplicable al salir del sistema solar desafiaron las explicaciones convencionales. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, propuso abiertamente que Oumuamua podría haber sido una vela solar artificial, un artefacto de origen extraterrestre enviado como sonda exploratoria. La comunidad científica lo criticó duramente. Lo acusaron de sensacionalismo, de saltar a conclusiones sin evidencia sólida, de dañar la credibilidad de la astronomía seria. Pero ahora, con 3I, Atlas mostrando comportamientos aún más anómalos, algunos de esos mismos críticos están reconsiderando sus posturas. Porque si este objeto es artificial, si realmente está cambiando su curso de forma deliberada, entonces la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde se dirige exactamente? Y más importante aún, ¿por qué? Los modelos actuales proyectan que 3I, Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra en 18 días. No impactará el planeta. Las trayectorias actuales sugieren que pasará a una distancia de aproximadamente 2 millones de kilómetros, lo cual es seguro desde una perspectiva de colisión, pero en términos astronómicos es extremadamente cerca. Es menos de 6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, lo suficientemente cerca para observarnos en detalle, lo suficientemente cerca para realizar mediciones precisas de nuestra atmósfera, nuestras emisiones electromagnéticas, nuestra actividad tecnológica, lo suficientemente cerca para que, si realmente es una sonda, pueda recopilar toda la información que necesite sobre nuestra civilización. Y aquí es donde el silencio de la NASA se vuelve aún más inquietante. Porque si realmente no hay nada de qué preocuparse, si 3I, Atlas, es simplemente un cometa con características inusuales, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué clasificar los datos? ¿Por qué activar protocolos de emergencia sin informar al público? Una explicación posible es que no quieren generar pánico innecesario, que prefieren esperar hasta tener certeza absoluta antes de hacer declaraciones públicas, que la responsabilidad institucional les exige prudencia. Pero otra explicación, la que circula en foros especializados y entre científicos que hablan extraoficialmente, es que no saben qué decir, que están viendo algo que no pueden explicar con las herramientas actuales de la ciencia, y que admitir eso públicamente significaría reconocer que hay fenómenos en el universo que escapan completamente a nuestro entendimiento, o peor aún, que sí saben qué es, y precisamente por eso no lo están diciendo. Escribí la palabra Atlas si querés que siga investigando este caso en profundidad, porque lo que está por venir podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Hay precedentes históricos de objetos espaciales anómalos siendo monitoreados en secreto. En 1991, un objeto designado como 1991 BG se acercó a la Tierra siguiendo una órbita extremadamente similar a la de nuestro planeta. Tan similar que algunos astrónomos sugirieron que podría ser un artefacto humano perdido, quizás una etapa de cohete olvidada, pero nunca se identificó ningún lanzamiento que coincidiera con sus características orbitales. El objeto desapareció después de su máxima aproximación y nunca fue visto nuevamente. En 2017, además de Oumuamua, hubo otro objeto interestelar detectado brevemente por los sistemas de monitoreo automatizados. Fue catalogado como C 2017-1, pero antes de que pudiera ser estudiado en detalle, los datos fueron reclasificados y el objeto desapareció de las bases de datos públicas. Oficialmente, fue un error de catalogación. Extraoficialmente, nadie sabe qué pasó realmente con esos datos. Está sucediendo lo mismo con 3I, Atlas. Estamos viendo el comienzo de otro encubrimiento, de otra verdad incómoda, que será enterrada en archivos clasificados y olvidada por el público general. La diferencia es que esta vez hay más ojos observando. Astrónomos amateur de todo el mundo están apuntando sus telescopios hacia las coordenadas de 3I ATLAs. Redes de vigilancia ciudadana están monitoreando las transmisiones de las agencias espaciales en busca de comunicaciones encriptadas inusuales. La información está fluyendo por canales no oficiales, y por más que se intente controlar la narrativa, la verdad tiene una manera de filtrarse. Uno de esos canales filtró un audio parcial de una comunicación interna entre el centro de comando de la NASA y la Estación Espacial Internacional. En la grabación, que no ha sido verificada de forma independiente pero que coincide con protocolos conocidos de comunicación, se escucha a un oficial de enlace
preguntar si la tripulación tiene confirmación visual del objetivo interestelar. La respuesta de la estación es confusa, interrumpida por estática, pero termina con la frase: confirmamos reflexión lumínica no natural. Repito, no natural. ¿Qué significa reflexión lumínica no natural? En términos simples, significa que el objeto está reflejando luz de una manera que no coincide con las superficies rocosas o heladas típicas de cometas y asteroides. Los objetos naturales tienen superficies irregulares que dispersan la luz de forma caótica. Pero si un objeto tiene una superficie lisa, metálica o estructurada de alguna manera artificial, la luz se refleja de forma diferente, más uniforme, más predecible, como un espejo o como el casco de una nave. Por supuesto, esto es especulación basada en una filtración no confirmada, pero es el tipo de especulación que surge cuando las instituciones oficiales guardan silencio mientras los datos se acumulan. La pregunta que todos nos hacemos en este momento es simple pero aterradora. ¿Qué sucederá cuando 3i Atlas alcance su punto más cercano? ¿Pasará de largo, continuando su viaje interestelar como si nada hubiera ocurrido? ¿Se detendrá? ¿Cambiará de rumbo nuevamente? ¿Emitirá algún tipo de señal dirigida específicamente hacia nosotros? Y si emite una señal, ¿estaremos preparados para escucharla? ¿Estaremos listos para responder? Porque hay algo que la mayoría de la gente no considera cuando piensa en contacto extraterrestre. Asumimos que cualquier civilización capaz de viajar entre estrellas sería tan avanzada que nosotros seríamos irrelevantes para ellos, que simplemente pasarían de largo, estudiándonos como nosotros estudiamos a las hormigas. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si una civilización avanzada tiene razones específicas para contactarnos ahora, en este momento preciso de nuestra historia? ¿Qué pasa si están esperando que alcancemos cierto nivel tecnológico antes de revelarse? ¿O qué pasa si están evaluando si somos lo suficientemente maduros como especie para ser parte de una comunidad cósmica más amplia? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿qué pasa si no vienen en son de paz? No es una pregunta de ciencia ficción, es una pregunta que astrofísicos y especialistas en seguridad planetaria han considerado seriamente en documentos clasificados y ejercicios de simulación. Si una civilización extraterrestre tiene la capacidad de enviar objetos a través del espacio interestelar con control de trayectoria, significa que tienen acceso a cantidades de energía inimaginables para nosotros. Significa que están miles, quizás millones de años más avanzados tecnológicamente. Y la historia humana nos enseña algo muy claro sobre los encuentros entre civilizaciones con niveles tecnológicos dispares. Rara vez terminan bien para la civilización menos avanzada. No estoy sugiriendo que 3i Atlas sea una amenaza militar. No hay evidencia de eso. Pero sí estoy señalando que la incertidumbre es en sí misma un problema. Porque cuando no sabemos qué es algo, cuando no podemos predecir su comportamiento, cuando nuestras mejores mentes científicas están divididas sobre su naturaleza, entonces estamos operando en la oscuridad. Y en la oscuridad, los miedos crecen, las teorías conspirativas proliferan, la confianza en las instituciones se erosiona. Quizás ese es el verdadero peligro de 3i Atlas. No que sea una amenaza física, sino que sea un espejo que refleja nuestra propia ignorancia, nuestra fragilidad como especie, nuestra incapacidad para enfrentar lo desconocido con serenidad y racionalidad. Pero también podría ser una oportunidad para trascender nuestras divisiones, para unirnos como especie frente a algo que nos recuerda que somos infinitamente pequeños en un cosmos incomprensiblemente vasto. Una oportunidad para madurar, para evolucionar, para dar el siguiente paso en nuestra historia como civilización. Hay un detalle más que no puede ignorarse. Los análisis espectrométricos preliminares realizados antes de la clasificación de datos revelaron algo extraordinario. La composición superficial de 3i Atlas no coincide con ningún material conocido del sistema solar. Su espectro de absorción muestra líneas que sugieren presencia de elementos pesados en concentraciones imposibles para un objeto formado naturalmente. Específicamente, los datos mostraron trazas de titanio, aluminio y compuestos de carbono en proporciones que solo se observan en aleaciones manufacturadas, es decir, materiales que requieren procesos industriales para ser creados. Ningún proceso geológico natural produce esas combinaciones específicas.
Cuando estos datos circularon brevemente entre la comunidad astronómica internacional, varios científicos señalaron que podría tratarse de contaminación de los instrumentos o errores en la calibración. Pero 3 observatorios independientes confirmaron lecturas similares antes de que el acceso fuera restringido. Si esos datos son correctos, si realmente estamos detectando materiales manufacturados en la superficie de 3I, Atlas, entonces no estamos hablando de un cometa, estamos hablando de un artefacto, estamos hablando de tecnología, y eso cambia absolutamente todo, porque significaría que por primera vez en la historia humana documentada, tenemos evidencia física directa de que no estamos solos en el universo. No se trata de señales de radio ambiguas, no se trata de luces en el cielo, se trata de un objeto tangible, medible, que está acercándose a nuestro planeta y que fue construido por alguien. La pregunta entonces no es si existe vida inteligente fuera de la Tierra, la pregunta es, ¿qué quieren de nosotros? ¿Estamos ante un fenómeno natural o frente a una tecnología que se dirige hacia nosotros por decisión propia? Comenta qué crees que está pasando. Escribí protocolo rojo. Si querés que siga las próximas coordenadas del objeto y actualice la información conforme surjan nuevos datos. Porque si esto es real, si realmente estamos siendo visitados por algo que eligió cambiar su rumbo para acercarse a nosotros, entonces el reloj ya empezó a correr y los próximos 18 días podrían ser los más importantes en la historia de la humanidad. Quizás en los próximos días tengamos las respuestas. O quizás 3i, Atlas solo vino a recordarnos que aún hay misterios en el cosmos que superan nuestra comprensión, que el universo es más extraño, más vasto, más poblado de lo que jamás imaginamos, y que nosotros, habitantes de un pequeño planeta azul en los confines de una galaxia ordinaria, estamos siendo observados, evaluados, quizás esperados. El protocolo rojo está activo, los telescopios apuntan al cielo, los científicos trabajan en silencio, y 3i, Atlas se acerca, segundo a segundo, kilómetro a kilómetro, hacia su encuentro con la Tierra. Lo que suceda después podría definir el futuro de nuestra especie. Febrero de 2025. Un objeto interestelar cruza nuestro sistema solar a velocidades imposibles. Los telescopios más avanzados del planeta lo rastrean. Los científicos toman nota, archivan datos, repiten cálculos, pero algo falla. Los números no cierran, la trayectoria cambia, y nadie puede explicar por qué. No fue un error de observación, no fue una anomalía gravitacional. Los datos más recientes revelan algo que los científicos habían evitado decir en voz alta. 3i, Atlas podría estar siendo controlado. Su trayectoria, sus impulsos, su patrón térmico, todo apunta a una misma dirección: inteligencia. Y lo que está ocurriendo ahora, mientras lees esto, mientras escuchas estas palabras, podría redefinir por completo lo que creemos del universo. Antes de que sigamos, quiero que hagas algo. Déjame en los comentarios qué pensás cuando escuchas el nombre 3i, Atlas. ¿Es solo un cometa? ¿O es algo más? Porque lo que estoy por revelarte no está en los titulares, no está en los comunicados oficiales. Y tal vez, por una razón, durante meses, 3i, Atlas, fue catalogado como un simple visitante interestelar, un objeto frío, distante, inofensivo, apenas una roca congelada deslizándose entre planetas, destinada a perderse en la oscuridad del espacio profundo. Pero nuevas observaciones muestran que el objeto corrige su curso con precisión milimétrica, como si siguiera instrucciones. Y lo más inquietante, esos ajustes no responden a fuerzas naturales. No hay cometas cercanos ejerciendo gravedad, no hay vientos solares alterando su rumbo. Nada en el entorno justifica esos cambios, y sin embargo, ocurren, una y otra vez, con exactitud quirúrgica. El primer aviso llegó el 14 de febrero. Un grupo de investigadores del Observatorio Europeo Austral notó algo extraño al revisar las mediciones del telescopio ALMA en Chile. 3i Atlas había desacelerado, apenas unos metros por segundo. Un cambio tan sutil que pudo haber pasado desapercibido. Pero cuando cruzaron los datos con el James Webb y el Hubble, el patrón se hizo evidente. No era un evento aislado, era una secuencia, una serie de microajustes en la velocidad y la orientación del objeto que se repetían en intervalos regulares, demasiado regulares para ser naturales. Un grupo de astrónomos de distintas universidades cruzó los datos del James Webb, del Hubble y del observatorio ALMA. El resultado fue alarmante.
Cada cambio de dirección ocurre exactamente cada 47 minutos y 12 segundos. No hay variaciones, no hay errores. Un ritmo tan exacto solo podría ser producto de una programación. Los científicos llaman a esto periodicidad anómala. Cuando un evento se repite con tanta precisión, deja de ser casualidad, se convierte en evidencia. Y la evidencia aquí es clara. Algo está modificando la trayectoria de 3I, Atlas. La pregunta ya no es si está siendo controlado. La pregunta es por quién o por qué. La doctora Elena Voss, astrofísica del Instituto Max Planck, fue una de las primeras en advertir la anomalía. En una entrevista no oficial declaró: "Nunca habíamos visto algo así. Los objetos interestelares siguen leyes físicas predecibles. Pero 3I, Atlas, actúa como si estuviera respondiendo a comandos externos. Cada ajuste es intencional, cada giro, calculado". Sus palabras generaron controversia. Algunos colegas la acusaron de especular sin fundamento. Otros, en privado, admitieron que pensaban lo mismo, pero nadie se atrevió a publicarlo. Y entonces ocurrió algo más. El 21 de febrero, un grupo de radioastrónomos en Nueva Zelanda detectó una emisión electromagnética proveniente de la región donde se encontraba 3I, Atlas. No era una señal convencional, no era ruido cósmico, era una frecuencia de banda estrecha, el tipo de señal que solo se produce de forma artificial. La frecuencia exacta fue 1420 MHz, la misma que los científicos usan para buscar vida extraterrestre, la misma que aparece en casi todas las hipótesis de comunicación interestelar, y la señal se repitió 3 veces. Con el mismo intervalo, 47 minutos, 12 segundos. Algunos lo llamaron coincidencia, otros, contaminación de señal terrestre, pero cuando los datos fueron verificados por el Observatorio de Arecibo y el radiotelescopio de Green Bank, la conclusión fue unánime. La señal venía del espacio, y su origen era consistente con la posición de 3I, Atlas. Durante 72 horas, la comunidad científica estuvo en estado de alerta máxima. Se realizaron observaciones continuas, se solicitaron horas extra en telescopios espaciales. Se activaron protocolos internos que rara vez se usan. Protocolos diseñados para eventos de contacto, para situaciones donde las reglas normales de la astronomía ya no aplican. Pero entonces, de forma abrupta, todo se detuvo. El 24 de febrero, la NASA emitió un comunicado breve, casi impersonal. Decía que las señales habían sido producto de interferencias terrestres, que los ajustes de trayectoria eran compatibles con desgasificación térmica, que 3I Atlas era solo otro cometa y que no había razón para preocuparse. Pero algo no encajaba. Las coordenadas de observación fueron restringidas. Los informes técnicos dejaron de ser públicos y varios investigadores que habían hablado con los medios recibieron advertencias internas para no comentar más sobre el tema. El silencio se impuso, no con violencia, no con censura explícita, sino con presión institucional, con llamadas telefónicas, con conversaciones en pasillos, con recordatorios sobre la importancia de no generar pánico innecesario. Uno de los investigadores, que pidió mantener su identidad en reserva, declaró: "No estamos observando un objeto natural, estamos observando una decisión". Y poco después de esa filtración, la NASA restringió el acceso a las coordenadas de observación. Los datos dejaron de ser compartidos en tiempo real. Las imágenes del James Webb fueron clasificadas como pendientes de revisión. Y el tema, que había estado en decenas de publicaciones científicas, desapareció casi por completo de los titulares. Como si alguien hubiera dado la orden de enterrarlo. Como si alguien hubiera decidido que el mundo no estaba listo para esta conversación. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que ocurrió después es aún más inquietante. El 3 de marzo, un equipo del observatorio Keck en Hawái detectó un pico térmico en la superficie de 3I, Atlas. La temperatura subió más de 150 grados Kelvin en menos de una hora. Un cambio así no tiene precedentes. Los cometas pueden experimentar variaciones térmicas cuando se acercan al Sol, pero 3I, Atlas, estaba alejándose. No había ninguna fuente de calor cercana que justificara ese comportamiento. Algunos científicos especularon que podría tratarse de una reacción química interna. Otros sugirieron que algo dentro del objeto se había activado, como un sistema despertando,
como una máquina recibiendo energía después de un largo letargo. La doctora Aimee Cheng, especialista en termodinámica espacial de Caltech, analizó los datos y publicó un artículo en su página personal que luego fue eliminado. En él decía: el patrón de liberación de calor es incompatible con procesos geológicos conocidos. Es como si algo dentro del objeto estuviera generando energía de forma controlada, como un motor, como un sistema activándose después de un largo periodo de inactividad. Su artículo fue citado por varios medios independientes antes de desaparecer por completo. Cuando la contactaron para comentar, respondió brevemente: ya no puedo hablar de eso, y colgó. No hubo explicaciones, no hubo aclaraciones, solo silencio. Déjame preguntarte algo. ¿Vos crees que la NASA está ocultando algo? ¿Pensás que hay información que no nos están mostrando? Escribilo en los comentarios, porque lo que sigue es difícil de ignorar. Durante las siguientes semanas, varios astrónomos aficionados comenzaron a rastrear a 3i, Atlas, por su cuenta. Usando telescopios personales, software de acceso público y redes colaborativas como el proyecto SETI@Home, lograron captar lo que los observatorios oficiales ya no compartían. Y lo que encontraron fue perturbador. 3i, Atlas no solo estaba ajustando su trayectoria, estaba acelerando, de forma constante, sin fuente externa de impulso, como si algo en su interior lo estuviera propulsando, como si tuviera un motor encendido, como si estuviera yendo hacia algún lugar específico. Uno de esos astrónomos, un ingeniero aeroespacial retirado de nombre Marcus Held, publicó en un foro especializado: he calculado la velocidad de 3i, Atlas, usando 3 observaciones distintas. No hay forma de que un objeto inerte alcance esa aceleración sin propulsión activa. No es física newtoniana, es propulsión artificial. Su mensaje fue compartido miles de veces, y poco después, su cuenta fue suspendida por violar las normas de la comunidad. Pero el daño ya estaba hecho. La información había salido, y miles de personas comenzaron a hacer sus propias observaciones, a comparar datos, a confirmar lo que Marcus había dicho. El 18 de marzo, un video filtrado comenzó a circular en redes sociales. Mostraba una reunión interna de un centro de investigación espacial que no pudo ser identificado con precisión. En el video, una científica presenta imágenes térmicas de 3i, Atlas, en alta resolución. Se ven estructuras geométricas, líneas rectas, ángulos de 90 grados, patrones que no existen en la naturaleza, formas demasiado simétricas para ser aleatorias. Y en un momento, la cámara capta una frase que alguien dice fuera de cuadro: esto no es un cometa, es una sonda. El video duró menos de 48 horas en línea antes de ser eliminado por derechos de autor, pero fue descargado, resubido, compartido en docenas de plataformas. Y millones de personas lo vieron. Millones de personas comenzaron a preguntarse qué estaba pasando realmente. Y si lo que estamos viendo no es un cometa, sino una máquina creada para observarnos. Y si 3i, Atlas, no vino por casualidad, sino con un propósito. Pensá en esto: un objeto interestelar que ajusta su rumbo cada 47 minutos, que emite señales electromagnéticas en la frecuencia universal de búsqueda de vida, que genera calor sin fuente externa, que acelera sin propelente visible, y que, justo cuando empieza a ser investigado en serio, desaparece de los informes oficiales. ¿Qué explica eso? ¿Qué justifica tanto secretismo? ¿Por qué las agencias espaciales más transparentes del mundo decidieron callarse justo cuando más preguntas surgían? La realidad es que no lo sabemos, todavía, pero hay teorías, algunas científicas, otras menos convencionales, y cada una de ellas tiene implicaciones profundas sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. La primera teoría es la más conservadora. Sostiene que 3i, Atlas, es un fragmento de un planeta destruido en otro sistema solar, que los ajustes de trayectoria son producto de desgasificación asimétrica, un fenómeno donde los gases atrapados en el interior del objeto se liberan de forma irregular, generando pequeños impulsos, que las señales electromagnéticas fueron interferencias terrestres o emisiones naturales malinterpretadas, que el aumento de temperatura se debe a reacciones químicas internas. Es la explicación oficial, la que aparece en los comunicados, la que tranquiliza, la que permite que la gente siga durmiendo tranquila, pero no convence a todos.
porque deja demasiadas preguntas sin respuesta, porque la desgasificación no explica la periodicidad, no explica por qué cada ajuste ocurre con exactitud cronométrica. Los cometas liberan gases de forma caótica, impredecible, pero 3I Atlas lo hace como un reloj, 47 minutos, 12 segundos, cada vez, sin fallas, sin variaciones. Eso no es caos, eso es orden, eso es intención, y la naturaleza no trabaja con esa precisión, no a esa escala, no sin diseño. Tampoco explica por qué la señal se repitió exactamente 3 veces en la misma frecuencia. Las señales naturales son continuas o aleatorias, pero esta fue deliberada. 3 pulsos, espaciados, como si alguien estuviera enviando un mensaje, como si alguien estuviera intentando hacerse notar. Y eligió la frecuencia más obvia, la que cualquier civilización tecnológica reconocería, la línea del hidrógeno, la frecuencia universal. Y no explica las estructuras geométricas visibles en las imágenes térmicas. Las rocas espaciales son irregulares, asimétricas, formadas por colisiones, erosión, procesos caóticos, pero en las imágenes filtradas se ven líneas rectas, ángulos precisos, simetría bilateral, el tipo de cosas que solo aparecen cuando algo fue construido, cuando algo fue diseñado. Y finalmente no explica por qué la NASA decidió restringir el acceso a los datos justo cuando el objeto se volvía más interesante. Si realmente era solo un cometa, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué el silencio? La segunda teoría es más audaz. Propone que 3C ATLS es tecnología extraterrestre, una sonda enviada desde otro sistema estelar para explorar nuestra región del espacio, que los ajustes de trayectoria son maniobras programadas, que las señales electromagnéticas son intentos de comunicación o simplemente transmisiones internas, que el objeto está recolectando datos sobre nuestro sistema solar, sobre nuestros planetas, sobre la Tierra, sobre nosotros, y que cuando terminó su misión de observación cercana, simplemente continuó su ruta hacia su próximo objetivo. Esta teoría no es nueva. Ya había sido propuesta en 2017 con Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado. Pero Oumuamua era inerte, silencioso, pasivo. 3I, Atlas, en cambio, está activo, está respondiendo, está actuando, está haciendo cosas que los objetos naturales no hacen. El Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard y defensor de esta hipótesis, declaró en una entrevista: si encontráramos un objeto así en la Tierra, nadie dudaría en llamarlo tecnología. Pero como viene del espacio, asumimos que debe ser natural. Esa es nuestra limitación, no la del universo. Sus palabras dividieron a la comunidad científica. Algunos lo acusaron de sensacionalismo, de buscar fama, de dañar la reputación de la ciencia seria. Otros, en privado, admitieron que la hipótesis no podía descartarse, que los datos no permitían excluirla, que tal vez, solo tal vez, estábamos siendo testigos de algo histórico. Y luego está la tercera teoría, la más incómoda, la que casi nadie menciona en público, pero que muchos consideran en privado. La teoría de que 3I Atlas no es extraterrestre, es humana, o más bien, fue humana. Que se trata de tecnología experimental enviada décadas atrás en una misión clasificada. Que lo que estamos viendo no es un visitante de las estrellas, sino un proyecto olvidado que regresó. Que las señales no son intentos de comunicación con nosotros, sino con sus creadores. Y que la NASA no está ocultando evidencia de vida extraterrestre. Está ocultando evidencia de un programa secreto que salió mal, o que salió demasiado bien. Suena descabellado. Pero considera esto. En los años 70 y 80, varias misiones espaciales fueron lanzadas sin registro público. Experimentos de propulsión nuclear, sondas de alcance extendido, proyectos militares disfrazados de ciencia civil. La Guerra Fría estaba en su punto máximo. Las superpotencias competían no solo en la Tierra, sino en el espacio. Y muchas de esas misiones permanecen clasificadas hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde están ahora? ¿Qué lograron? Y si uno de esos proyectos logró salir del sistema solar, viajar durante décadas impulsado por tecnología que nunca fue revelada al público y ahora está regresando, ¿no intentaría contactar con la Tierra?
¿No enviaría señales en frecuencias conocidas? ¿No mostraría exactamente el tipo de comportamiento que estamos viendo en 3i, Atlas? Y si es así, ¿por qué la NASA querría ocultarlo? Tal vez porque el proyecto nunca fue aprobado oficialmente. Tal vez porque se usaron fondos desviados. Tal vez porque la tecnología a bordo es demasiado avanzada para ser revelada. O tal vez porque lo que sea que esa sonda encontró allá afuera es algo que no querían que supiéramos. No hay pruebas definitivas de esto, pero tampoco hay pruebas definitivas de nada. Y esa es la clave, que no sabemos, que no nos dejan saber, que cada vez que alguien se acerca a una respuesta, las puertas se cierran, los datos se clasifican, las voces se silencian y el misterio se profundiza. Contame en los comentarios, ¿qué teoría te convence más? ¿Pensás que es un objeto natural, tecnología extraterrestre, un proyecto humano secreto o algo completamente distinto que aún no hemos considerado? Escribí a Atlas si querés que siga investigando este caso, porque esto está lejos de terminar. El 29 de marzo, 3i, Atlas, cruzó la órbita de Júpiter. Las observaciones se volvieron más difíciles. El objeto se alejó del Sol, se adentró en las sombras del sistema solar exterior y poco a poco dejó de ser visible para la mayoría de los telescopios terrestres. Solo los instrumentos más potentes podían seguir rastreándolo. Y esos instrumentos estaban controlados por agencias que ya no compartían sus datos. Los últimos informes públicos mostraban que seguía acelerando, que su temperatura interna se mantenía anormalmente alta y que su trayectoria lo llevaría fuera del sistema solar en menos de 2 años. Después de eso, desaparecerá para siempre en el vacío interestelar. Y tal vez nunca sepamos qué era realmente. Tal vez se convierta en otro enigma sin resolver. Otro misterio archivado, otra pregunta que quedará sin respuesta. Pero hay algo que no podés ignorar, algo que queda después de todos los datos, todas las teorías, todas las especulaciones. Y es esto: por primera vez en la historia moderna, observamos un objeto que no encaja en nuestras leyes, que desafía nuestras explicaciones, que actúa como si tuviera voluntad, como si tuviera propósito. Y en lugar de investigarlo abiertamente, en lugar de compartir cada descubrimiento con el mundo, en lugar de involucrar a la comunidad científica global, las agencias espaciales más poderosas del planeta decidieron callarlo, decidieron clasificarlo, decidieron que no estábamos listos para saber. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Que tal vez, solo tal vez, ya no estamos solos, que tal vez nunca lo estuvimos, que el universo está lleno de cosas que no entendemos, lleno de inteligencias que operan a escalas que apenas podemos imaginar, lleno de tecnologías que desafían todo lo que creemos saber sobre física, sobre ingeniería, sobre lo que es posible, y que algunas de esas cosas están más cerca de lo que pensamos. Están aquí, ahora, cruzando nuestro sistema solar, observándonos mientras nosotros las observamos. 3i. Atlas seguirá su camino. Cruzará la frontera invisible del sistema solar. Se perderá entre las estrellas. Y nosotros seguiremos aquí, mirando al cielo, preguntándonos qué vimos realmente. Preguntándonos qué más hay allá afuera. Preguntándonos si algo, en algún lugar, también nos está mirando. Si alguien envió esa sonda. Si alguien está esperando que enviemos una respuesta. Si alguien está evaluando si somos lo suficientemente maduros como civilización para unirnos al resto del universo, o si simplemente somos otra especie primitiva, incapaz de comprender lo que tiene enfrente, destinada a quedarse sola en su pequeño rincón de la galaxia. ¿Quién o qué está controlando a 3i, Atlas? Podría tratarse de tecnología no humana, de un proyecto secreto que nunca debió salir a la luz, o de algo que ni siquiera hemos considerado. Deja tu teoría en los comentarios. Escribí control si querés que revele lo que se descubrió en las últimas imágenes filtradas que aún no han sido publicadas, porque hay más, mucho más. Imágenes que muestran detalles que la NASA nunca quiso que vieras. Datos que confirman que 3i, Atlas, no es lo que nos dijeron. Y lo que estoy por mostrarte en el próximo video podría cambiarlo todo. Podría ser la prueba definitiva de que algo está ahí afuera, de que alguien nos está observando, de que la humanidad está a punto de dar el salto más importante de su historia. Quizás en los próximos días tengamos las respuestas. O quizás 3i, Atlas, solo vino a recordarnos que el universo es más grande, más extraño y más consciente de lo que jamás imaginamos. Que no estamos en el centro de nada, que somos apenas una nota al pie en una historia
historia mucho más vasta. Y que nosotros, con toda nuestra tecnología, con todos nuestros telescopios, con toda nuestra ciencia, apenas estamos empezando a escuchar, apenas estamos empezando a comprender